Este libro es un poco diferente a los demás, maneja otros géneros aparte del terror. Niño Malo, yo creo que es el mejor que hay. Hola, bienvenidos a una nueva reseña. En la descripción voy a dejar los enlaces en los cuales se va a dividir este video. Hoy vamos a abordar a un autor muy conocido llamado Stephen King. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Y un libro un poco diferente a lo que nos tiene acostumbrados este autor llamado El Bazar de los Malos Sueños. Comencemos. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. El Bazar de los Malos Sueños, este libro que hay acá, es un libro distribuido por la editorial Plaza y Janes. Tiene cerca de 600 páginas y en su interior se encuentran 20 cuentos o relatos cortos. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Como se puede notar, es un libro un poco voluminoso. No pretendo que este video sea como una especie de antología o hacer como una especie de resumen de cada uno de los relatos o de los cuentos que hay dentro de este libro. Además, tampoco es mi intención arruinar la lectura haciendo spoilers. Es muy probable que para alguien que sea muy fan o que sea muy seguidor de Stephen King o en su defecto se haya leído muchos de sus libros, este en particular lo pueda decepcionar o por lo menos no sea de su agrado. ¡Cuánto lo siento! Yo también estoy sorprendido. En este libro hay varios relatos o varios cuentos que el autor ha decidido retomar y los ha, entre comillas, remasterizado, les ha hecho algunos retoques. Sin embargo, en esencia la trama o el cuento sigue siendo el mismo. Este libro es un poco diferente a los demás que haya escrito Stephen King. Acá se puede ver de manera muy clara los diferentes recursos que utiliza el autor para escribir sus diferentes relatos o sus diferentes historias. Además que maneja otros géneros aparte del terror, como el thriller, el suspenso. Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. Sagrada Biblia. La ciencia ficción, el género apocalíptico, hay dos cuentos o dos historias que abordan el tema de la demonología. Simpson, usted es diabólico. Una de las cosas que más me gustó de este libro es lo que tiene que ver con la introducción. Esa introducción es muy personal, casi que es un diálogo de tú a tú con el escritor. Es como tener un encuentro con él de frente, haciendo una invitación para adentrarnos en lo que él tiene para ofrecernos. Voy a leer un pedacito de esa introducción como para hacer una idea acerca del original, que es la forma en cómo está abordando el inicio del libro. Dice: te he preparado unas cuantas cosas, lector constante. Las expongo ante ti a la luz de la luna. Pero antes de que contemples los pequeños tesoros artesanales que tengo en venta, hablemos un poco de ellos si no te importa. Y así inicia esta introducción, donde nos va dando pistas acerca de lo que se puede encontrar en los diferentes relatos. Hay relatos que van sobre un monstruo que aparece en un coche, sobre un hombre que puede matar a otros escribiendo necrologías. Hay otro que es sobre un lector de libros electrónicos que accede a mundos paralelos. Hay un relato al final que tiene que ver con el fin de la especie humana. Adicional a esa introducción, hay otro detalle también un poco sui generis y muy agradable, que tiene que ver con el hecho de que al iniciar o antes de iniciar cada relato hay un comentario del autor, más o menos de una página o de 2 páginas y mucho, es bastante breve, donde explica cómo surgió el cuento, cómo lo escribió, cómo se le ocurrió la idea. Y esos comentarios están relacionados totalmente con aspectos muy personales de la vida de Stephen King. Así que como esos relatos no tienen un orden cronológico, pues él nos va dando pistas acerca de un momento de su vida en el que algo sucedió y eso lo llevó a escribir la historia que a continuación pues nos iría a contar. No me cuentas tu vida, crack. La mayoría de los cuentos están muy bien llevados, con un inicio y con un desarrollo de trama magistral. Sin embargo, no todos tienen un buen final o un buen remate. Como en cualquier libro que contenga diferentes relatos, pues habrá algunos que nos gusten más que otros, y en este caso pues no es la excepción. Particularmente los relatos que están escritos a modo de poesía no me gustaron para nada. Uy, no lo puedo creer. Y eso tiene que ver con el hecho de que al momento de llevar a cabo una traducción de un poema, pues más de la mitad de la esencia del poema se pierde, en parte por la traducción,
en parte porque igual esa traducción hace que se pierda la rima en el caso de que la tuviera, en parte pues por la fuerza y por la intención que tuviera el autor al momento de escribir ese poema. Así que a lo mejor leyéndolo en el idioma original pues la experiencia cambie un poco. Y adicional a eso hay otro relato muy conocido de Stephen King que se llama Billy Bloqueo, y pues yo particularmente no es que sea muy seguidor de este relato. Sé que a muchos fans de Stephen King este relato les parece uno de los mejores, pero en mi caso no me llenó para nada, quizás por el hecho de que el tema que aborda es el béisbol. Coincidencialmente los relatos que más me han gustado, los que más me han llamado la atención, son aquellos que son los más extensos dentro del libro. Hay uno en particular, se llama Niño Malo, así, no el niño malo sino Niño Malo, y este cuento yo creo que es el mejor que hay en el libro. ¡Acércate, viejo! ¡Acércate! Desde la introducción, Stephen King nos cuenta cómo él siempre se había imaginado al típico niño malo de barrio, así con sus pantalones cortos, con su camisa de mangas cortas de rayas, con bastante regordete y con una gorrita de hélice de colorines. Y bueno, la verdad es que después de que Stephen King nos hace esta introducción, uno se imagina a ese niño malo tal cual como él lo describió al inicio. ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños? Y se asemeja bastante al típico chinche malvado. Además el cuento tiene un giro de trama en la última media página que hace que el final sea bastante perturbador. Este es un cuento recomendadísimo para leer. Hay otro relato que se llama El diosecillo verde del sufrimiento. Este relato claramente aborda el género o la temática de la demonología. ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Es un relato también muy recomendado. La ambientación que se hace es bastante tenebrosa y el final también es bastante inquietante y perturbador. En uno de los comentarios previos a dar inicio a un relato, hay uno en el que Stephen King cuenta que una vez Amazon le regaló una Kindle muy personalizada, una Kindle rosada, con la idea de que él después suministrara una historia acerca de o donde se involucrara el uso de las Kindle. A la final pues Stephen King lo que hizo posterior a esto fue utilizar esa tableta para crear una historia, un relato dentro del cuento que se llama UR. Y bueno, la verdad es que la imaginación de Stephen King es loquísima. Creo que es muy obvio que sí. A la luz de esa tablet pues monta toda una historia relacionada con los universos paralelos o los viajes a las realidades paralelas. Muy interesante también esta historia, muy recomendada. En términos generales, casi todos los cuentos tienen cierto corte dentro de la cultura norteamericana y es apenas obvio. La mayoría de ellos están ambientados en la costa este de Estados Unidos, muchos de ellos en el estado de Maine, uno que otro sale hacia el estado de Florida y por ende pues es normal encontrar ambientaciones donde una familia va en una van, pues en una camioneta, donde se para a comer en algún restaurante dentro de esas largas e infinitas autopistas que existen en Estados Unidos, donde los niños van en una bicicleta dando vueltas por las diferentes manzanas del barrio. En fin, un detalle que no me gustó del libro es un detalle de forma y está relacionado con la traducción tan españolizada que tiene. Es una traducción totalmente castellana. Vaya vistas que hay. Es la hostia. ¡Hostia, tío, que no lo enchufó! Y bueno, y esto hace que uno pues, se tenga que adaptar a ciertos modismos y a ciertos usos de expresiones muy propios de los españoles. Hay momentos en los que el autor pues es bastante informal en la manera en cómo relata las historias y al momento de traducir eso pues se traduce con los modismos propios de la cultura española o de la jerga que utilizan en Europa o en España en términos generales. ¿Dónde coño ha ido? Hostia, vamos por él, vamos por él. Hostia. A tomar por culo se ha ido. Sobre el autor, sobre Stephen King. Bueno, Stephen King es un escritor, todavía está vivo, debe tener un poco más de 70 años. Nació en
Portland, en el estado de Maine, en Estados Unidos. Su género oficialmente más reconocido es el terror, sin embargo, pues también aborda otras temáticas un poco más suaves, como por ejemplo el thriller, el suspenso, la ciencia ficción o la fantasía. Ya me estoy poniendo nervioso. A este señor le han dado palo y le han dado mucha varilla por hacer de sus narraciones obras muy extensas o muy prolongadas, y también por el hecho de ser un autor muy comercial. Dentro de esas obras que son muy extensas se encuentra, por ejemplo, La Torre Oscura. Sin embargo, pues también hay que aclarar que su capacidad para jugar con los temores del lector, su capacidad para hacer sus personajes bastante coloridos y la narrativa que usa son dignas de admiración. En síntesis, se podría decir que Stephen King es esa clase de escritor que es odiado por la crítica, pero que es amado por sus lectores. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! Muchos de los libros de Stephen King han sido adaptados a películas, algunas muy buenas, otras no tanto. Algunas de esas adaptaciones a él le han sorprendido y le han gustado mucho. En otras ha tenido discrepancias con las visiones, con la visión que tuviera en su momento el director. Y pues para estos casos está, por ejemplo, El Resplandor, igual su secuela que se llama Doctor Sueño. También se han hecho muchas adaptaciones de Carrie, Cujo, Ojos de Fuego, El Juego de Geralt, La Milla Verde, La Niebla, solo por mencionar algunas. Stephen King es una persona que no suele dar entrevistas, le gusta mucho mantener su vida privada alejada de las cámaras o de la opinión pública, y tampoco es que le agrade mucho la idea de dejarse ver en público de manera rutinaria, y opta por tener una vida más bien, un estilo de vida más bien sencillo, alejado de todo eso que él llama el estilo de vida de las celebridades. El hombre es un fanático del béisbol y eso se nota en varios de sus relatos. La vida de Stephen King no ha sido fácil para nada. Desde muy pequeño, los 2 años, si no estoy mal, su padre, él recuerda que su padre salió o le dijo a él que iba a salir a comprar unos cigarrillos para nunca más volver. Eso hizo que la madre se tuviera que hacer cargo tanto de él como de su hermano, y esta situación pues llevó a que la madre junto con sus 2 hijos recorrieran varios estados de Estados Unidos, cosa que después él utilizó para escribir sus diferentes relatos. El libro de Carrie, aunque no fue el primero, sí fue el que lo catapultó a la fama y el que le dio como cierta tranquilidad desde el punto de vista económico, ya que al momento de vender los derechos de este libro para hacer una adaptación a una película le generó un rédito muy bueno, y esto pues le dio cierta tranquilidad en ese sentido. Eso coincidió con la muerte de su madre, una muerte por cáncer, e hizo que Stephen King agudizara sus adicciones. Desde muy pequeño él venía manejando la adicción al alcohol, y posterior a la muerte de su mamá pues se sumergió en otro tipo de drogas. Esta época de desorden o de estar sumergido en los alucinógenos pues también es una época que coincide con muchos de los éxitos de los bestsellers que haya escrito Stephen King. De hecho, él manifiesta que hay muchos de esos libros que él no recuerda ni siquiera cómo los escribió, y siempre menciona el caso de un libro que se llama Cujo o Cuyo, que es básicamente sobre un perro asesino. Y él dice que ese libro él lo escribió en medio de una borrachera y de una rumba loquísima, y que no tiene ni idea, no recuerda nada acerca de qué fue lo que escribió, y pues eso hace que uno se haga una idea del nivel de rumba y el nivel de locura que podía manejar Stephen King cada vez que se pegaba a un viaje o cada vez que se pegaba a consumir alucinógenos con alcohol. Bueno, no me quiero alargar más con esta reseña. En síntesis, este libro es recomendadísimo principalmente para aquellos que se están iniciando en los libros de Stephen King, dado que al menos este en particular, que tiene varios relatos, permiten que quien quiera acercarse un poco más hacia este escritor se haga una idea pues de los diferentes géneros que él puede abordar, ya no en sus relatos cortos, sino ya en sus libros un poco más extensos, y de esa manera pues tomar una decisión de si continúa, si efectivamente le agrada la narrativa que utiliza Stephen King, o si definitivamente lo descarta. Es un libro desde cualquier punto de vista muy entretenido. De hecho, el autor hace esa aclaración desde el inicio. No siendo más por ahora,
Nos vemos en un próximo video con alguna otra reseña de algún otro libro. De antemano, muchas gracias por haber visto este video hasta el final. Chao.